Buenos días, soy Don Jaf. Dios tiene un plan C. Este es el título de nuestra oración de hoy. Un plan C es un plan personalizado para seguir a Jesús, porque los cristianos no queremos ser cristianos de molde. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo firmemente que estás aquí. Creo que me ves, creo que me oyes, que me hablas. Jesús, vamos a empezar la oración escuchando unas palabras de San Pablo a los Gálatas que nos hablan del plan de Dios. Dicen así: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. ¿Y nos parece que el apóstol nos está hablando de un plan de Dios? De algo que se ha ido preparando durante mucho tiempo y que al llegar el momento preciso, la plenitud de los tiempos, dice él, lo pone en marcha y envía al Hijo, a Dios Hijo, que entra en el mundo naciendo de una mujer, de María de Nazaret. Es un plan para salvar, para redimir a todos los hombres. Pero esto podríamos decir que es como el plan B de Dios. Antes hay otro plan, el plan originario. Y ese plan originario nos lleva al momento de la creación, al momento del paraíso, de Adán y Eva. ¿Cuál es el plan A de Dios cuando crea el mundo y sobre todo cuando crea al hombre? Y se pueden decir muchas cosas para explicar el plan originario de Dios, pero se resume en una cosa muy sencilla y realmente preciosa. Dios crea al hombre para que sea feliz con él. Todo se resume en esto. Luego, el explicar cómo esto va ocurriendo a lo largo de la historia no es tan sencillo, pero estamos seguros de que es así. Dios nos crea y crea este mundo maravilloso en el que vivimos, este mundo que nos asombra cada vez más, para que seamos felices, para que los hombres seamos felices. Por eso, Jesús, al recordar ahora estas cosas en la oración contigo, lo que nos sale es darte gracias, gracias de verdad, de corazón. Pero el hombre estropeó ese plan originario de Dios, porque para que ese plan funcionase era necesario que el hombre usase bien su libertad, y no lo hizo. El hombre dio la espalda a Dios, quiso ponerse en el lugar de Dios. A veces echamos la culpa de esto a Adán y Eva. Es verdad que los que estaban en el paraíso eran ellos, pero también es verdad que allí estábamos todos, también tú y yo. Bueno, el caso es que cuando el plan originario de Dios no funciona, Dios tiene un plan B y lo pone en marcha después del pecado. Y nos promete, desde ese primer momento, ese Salvador nacido de mujer del que habla San Pablo. Y en el texto de San Pablo a los Gálatas que leía al comienzo, resume muy bien cuál es ese plan B de Dios. Y seguramente lo voy a volver a leer ahora, y al volver a leerlo quizá nos suene de una manera un poco distinta a como nos sonaba antes. Quizá lo entendemos mejor. Dice: llegada la plenitud de los tiempos, llegado ese momento de la encarnación del Verbo hace 2000 años, envió Dios a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer, nacido de María, para redimir, para salvar a los que estaban bajo la ley y salvarlos haciéndonos hijos de Dios. Fijaos qué bonito, la felicidad del hombre, esa felicidad que está en el plan A de Dios, se concreta en la felicidad del Hijo, de quien es hijo de Dios, de quien se sabe amado infinitamente por un Padre que lo es todo y lo puede todo, un Padre
que es infinitamente amoroso, cariñoso, podríamos decir. Y es también la felicidad del Hijo, que en su Padre lo tiene todo. Jesús, tú eres el plan B de Dios. Y toda tu vida, desde la encarnación, desde tu nacimiento en Belén y aquellos años largos de vida oculta en Nazaret con María, con José, ¿no? Los años de predicación, de milagros, de multitudes que te siguen, esos años que terminan con tu entrega, con tu pasión, con tu muerte, con tu resurrección, todo eso tenemos que contemplar como ese plan de Dios que tiene como objeto hacer de nosotros buenos hijos, hijos felices. Bueno, pues esta verdad tan sencilla y a la vez tan profunda de nuestra fe nos lleva a pensar en todo lo que sabemos de Jesús, lo que podemos leer y aprender en el Evangelio, tantas cosas que nos hablan precisamente de eso, del plan de Dios. Y se me ocurre que podríamos hacer como un pequeño experimento, una pequeña prueba, y es leer un pasaje del Evangelio, un trozo del Evangelio, e intentar leerlo con esta clave. Dios me está hablando ahí de cómo ser buen hijo, un hijo feliz. A veces a lo mejor nos cuesta entender el Evangelio o ponerlo en relación con esto que estamos diciendo, o a lo mejor no se nos ocurre nada, pero estoy seguro de que muchas veces nos resultará luminoso. Un pequeño paréntesis. A veces ante esa disculpa, ¿no?, de que no se me ocurre nada, me gustaría animaros como a no caer en esa trampa. Es como una trampa, porque si me dejo atrapar por ella, nunca escucharé lo que el Señor me quiere decir. En cambio, si no me canso de intentarlo, llegará un momento en que empiece a sonar en mí la voz de Dios en mi corazón. Bueno, volvemos a lo que os decía del ejemplo. Y para poner un ejemplo se me ocurrió abrir el Evangelio al azar. Y la verdad es que me ha salido un texto bastante fácil. Y os puedo asegurar que no he hecho trampa, ¿no?, que ha sido de casualidad. Es el comienzo del capítulo 10 de San Lucas, que cuenta la misión de los 72 discípulos. Y empieza así. Después de esto, designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la miel es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y sigue, Jesús, y ahora intento hablar contigo pensando que este pasaje me habla de ser buen hijo, un hijo feliz. Lo que me vino a la cabeza es pensar que yo soy uno de aquellos 72 y que una de las cosas que me van a hacer más feliz es hablar de ti a la gente, como harían aquellos discípulos, y hablar como quien habla de alguien que conoce, de un hermano, de un amigo, porque los dos, tú y yo, Jesús, somos hijos de Dios. Y podríamos seguir dándole vueltas a esto pensando cómo ese pasaje, como cualquier pasaje del Evangelio nos habla de eso, ¿no? De ser buenos hijos, de ser hijos felices de Dios. Jesús, lo del plan A y el plan B está bien, está muy bien, pero lo que me pregunto ahora es si tienes un plan para mí. ¿Y cuál es ese plan? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? En la vida cristiana tiene mucho que ver con esto, porque ser cristiano no es simplemente vivir de un modo determinado, todos igual, sino que Dios tiene un plan personalizado para cada uno, un plan único, un plan C. Jesús, para entender esto, nos ayuda mucho ese ejemplo de que tú eres camino, eres el camino. Y fuera del camino nos perdemos, no podemos ir por cualquier sitio o por donde nos parece a nosotros mejor. Pero eres un camino ancho, ¿no? El camino de Dios para cada uno es un camino ancho. En que Dios tiene un plan para mí me parece bastante obvio, porque Dios es Padre y todos los padres y madres tienen planes para sus hijos. Unos planes que se resumen siempre en dos palabras:
Los padres quieren que sus hijos sean felices siendo buenos hijos. Bueno, pues nuestro Padre Dios quiere lo mismo. Quiere que seamos felices siendo buenos hijos suyos. Y además, siendo cada uno como somos, distintos, únicos, no somos hijos de molde y no debemos ser cristianos de molde. Jesús, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es tu plan C para mí? Lógicamente yo no puedo contestar a todos. Cada uno lo tenemos que rezar, lo tenemos que pensar. Muy probablemente es algo que ya hemos rezado más veces, nos hemos planteado más veces. Pero pienso que vale la pena volver sobre ello. Y aunque pensemos que nuestro camino ya es claro, ¿no? Yo pienso en mí, por ejemplo, ¿no? Yo soy sacerdote desde hace muchos años. El camino por el cual Dios me lleva, pues es un camino claro, ¿no? El camino de mi vida sacerdotal y mi servicio como sacerdote. Y es verdad. Pero el plan concreto de Dios para mí se va haciendo realidad y se va concretando cada día. ¿Cómo se concreta eso? Pues lo tengo que rezar, lo tengo que pensar. Bueno, y lo mismo cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese plan de Dios para mí? Jesús, ¿cuál es tu plan para mí hoy? Bueno, quizá nos puede dar luces acudir al Evangelio y recordar el momento de la llamada de los apóstoles, ¿os acordáis? Y en la ribera del mar de Galilea están en su trabajo, en las redes, en la barca, y Jesús pasa cerca de ellos y sencillamente les dice, sígueme. Todo se resume en esa palabra. Y en pensar que también eso nos lo dice a cada uno de nosotros cada día. Sígueme. Lo que pasa es que muchas veces mucha gente no oye a Jesús, no se da cuenta de que está diciéndole sígame, y también nos puede pasar a vosotros y a mí. Bueno, quizá el propósito de este rato de oración de hoy puede ser intentar que haya en mi vida esos momentos de silencio, de oración, en los que sea capaz de escuchar a Jesús que en voz baja me dice sígueme. Y después, también, después de responder al Señor e intentar ir detrás de Él, pues ir buscando esas huellas de Jesús para que esa disposición de seguirle no se quede solo en un buen deseo, sino que se vaya materializando a lo largo del día en cosas concretas. Vamos a terminar la oración. Jesús, quiero escucharte, quiero seguir tus pasos. También pensamos en la Virgen. María tuvo una experiencia muy, muy singular de lo que significa ser parte del plan de Dios. Vamos a pedirle que nos ayude a escuchar a Jesús cuando nos llama y nos dice sígueme, y que también ella nos ayude a seguir sus pasos. Que Dios os bendiga.